Buenas tardes, estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, como siempre con nuestros invitados estables, Florencia Lago, Juan Andrés Lago, Florencia comunicadora, Juan Andrés periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Comunista. Comunista de Chile. El PCI dirían los italianos. Claro. Así es. Bueno, yo creo que indudable que hay que plantearse o iniciar esta conversación. Yo lo haría así, primero rindiendo un homenaje a Luisa Toledo. Me acordé que no lo hicimos el programa pasado, y que yo creo que Luisa merece una mención, no solamente en su nombre, sino que en toda una generación de luchadores sociales que tuvo que esperar tanto y que siguen esperando y que tuvieron que sufrir tanto y siguen sufriendo. Y es la historia del pueblo de Chile. Esa imagen, esa imagen inicial. Enviar un saludo también a la familia de Marchán, del muchacho, ¿no es cierto?, que en circunstancias que todavía no se aclaran, está muerto. Por las razones que haya sido, está muerto. Por cierto, también hay un trabajador herido, Seferino González, de 65 años, que también su familia debe estar preocupada por él. Inicio con esto porque fíjate que eso da el pie a de cómo se ha ido desarrollando el tema convencional, que uno ve que ahí es donde eso es lo que está tomando el centro de la discusión en estos días, ¿no? Incluso yo diría que desde ese punto de vista se lo va copando todo, desde el punto de vista comunicacional y político, y de cómo estas situaciones que se han dado al interior, en donde hemos visto las tensiones, las diversidades de discursos, yo creo que los que han podido y han tenido la oportunidad de seguir este proceso de la Convención Constitucional, se han podido dar cuenta del impacto discursivo, del impacto político y social que está ocurriendo ahí dentro. Lamentablemente, ¿no es cierto? Hay un canal que es el canal de la Universidad de Chile, el canal 11, que se puede ver y se puede seguir para las personas que lo quieren hacer. Pero falta más difusión, creo yo. Más allá de que se instalen algunas voces mediáticas que los invitan a cierto espacio y en donde esos espacios además ni siquiera son el reflejo de lo que está ocurriendo al interior de la convención en sí misma, sino que más bien intentan manejar esta idea de este contexto binominal que hemos insistido muchas veces, ¿no es cierto?, en este programa, ya no existe. ¿Cómo han visto ustedes este inicio, este ya trabajo directo? Florencia, Juan Andrés. Bueno, primero saludarlos a los dos y me sumo a tu homenaje a Luisa Toledo. Sin duda, ella representa yo creo que y va a representar para todas las generaciones un ejemplo de resistencia. Creo que con respecto a tu pregunta, ha partido de una manera, bueno, muy potente esta convención, pero se enfrenta a los límites que ha puesto este acuerdo. Sin embargo, este acuerdo firmado en el 2019, donde no participaron todos los partidos, ni lo firmó el pueblo tampoco. Entonces se está chocando con el hecho concreto de que las reglas para poder redactar esta nueva constitución no son las que el pueblo necesitaba y requería. Y de hecho se están produciendo contradicciones profundas, por ejemplo, con algo que costó mucho, que fue ese pronunciamiento, ese primer pronunciamiento para exigir la libertad de los presos políticos, que si bien al interior de la convención para poder sacar un comunicado así no fue fácil, según la información que yo tengo de los convencionales de la lista del pueblo, por ejemplo, no dejó satisfecho ese pronunciamiento ni a las familias de los presos políticos, ni a organizaciones sociales que se están reuniendo a diario en la toma que ha hecho la ACES, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, en el INDH, donde reclaman que ese pronunciamiento ni siquiera le puso una fecha al Congreso para tramitar la ley de indulto que le podría dar la libertad a algunos
presos y presas políticos, porque no son todos, creo que los condenados no están dentro de este indulto, y ya son muchos los condenados injustamente por estas leyes represivas que fueron aprobadas justamente por el Congreso. Muchos dicen que se equivocaron, pero la aprobaron igual. Entonces creo que es un campo en disputa que va a verse presionado por una fuerte lucha social y que se está dando. Ahora hay una asamblea de los pueblos instalada afuera del ex Congreso, acampando, un acampe, como para hacer una presión de que los convencionales están siendo observados, de hecho, no de manera violenta, sino que de manera pacífica. Incluso jóvenes que participan de esta asamblea de los pueblos, que surge de la toma del INDH, que surge de distintas organizaciones sociales con la ACES, han entrado incluso al Congreso a conversar. Ayer una muchacha entrevistó a Daniel Stingo, entrevistó a Baza, para que se pronuncien públicamente por los temas más delicados, como es la prisión política y la reparación a las víctimas, que no puede quedar solo en un pronunciamiento, y que además exigen que esa declaración tan buena que sacó la vocería de los pueblos, que no es la Asamblea de los Pueblos, otra instancia, la vocería de los pueblos, de los constituyentes, donde la vocería de los pueblos señalaba tajantemente que ellos no iban a respetar el acuerdo, que ellos iban a avanzar en una asamblea soberana. Sin embargo, en ese pronunciamiento no se habla de esos términos. Ahora, yo tampoco quiero que quede como que yo estoy diciendo que todo está mal adentro de la convención. No, yo creo que las convencionales que realmente están por los cambios y por defender y representar al pueblo que los eligió, este gran bloque antineoliberal, tienen una dificultad tremenda, y que es poder hacer voluntad, hacer realmente concreto el mandato del pueblo, pero se encuentran frente a esta pared de ladrillo que es ese acuerdo, que si bien poco a poco la presidenta Elisa Loncón junto con Baza han tratado de ir modificando, por ejemplo, a través de esta primer punto, que fue ampliar la mesa, no de 2, sino que de 7, son conquistas que quizás para afuera son insuficientes, pero dentro de las reglas que están establecidas, tan complejas que estableció ese nefasto acuerdo, son tremendas conquistas. Entonces creo que va a haber una dialéctica constante entre lo que puedan ir haciendo adentro los constituyentes y la presión real que se pueda ejercer desde los territorios hacia ellos, para que esto realmente se transforme en una refundación de Chile, como señaló la presidenta Elisa Loncón, y no se quede en un maquillaje más, porque recordemos que las reglas de este acuerdo las puso la élite, y en la historia de la humanidad los sistemas no están hechos para cambiar dentro de sus propias reglas. Entonces ahí va a haber una pugna, y se está viendo, de fuerzas para poder ir luchando y posicionando la voluntad del pueblo, considero yo. Andrés. Sí, yo también, por cierto, mi homenaje a Luisa Toledo, creo que es una mujer que luchó de una manera impresionante desde el dolor. Asesinaron a sus hijos, vivió, yo creo, lo insufrible. Creo que si hay algún ser humano símbolo de lo que significó la resistencia y a la vez el dolor en la lucha contra la dictadura, Luisa Toledo, y después también de los 90 en adelante. Mire, yo no lo había contado, pero es un hecho público. En los 90, comienzo, Luisa Toledo se intentó inmolar frente a la Moneda. Omar, yo creo que tú te debes acordar. Sí. Se intentó inmolar. Sí. Y con Gladys estábamos juntos, nos llegó la información y la fuimos a buscar. Y la llevamos a la posta central. Y estaba ella junto a su compañero. Yo me recuerdo que ese hecho terrible que ella hizo, impresionante, tengo que decirlo, no sensibilizó de la manera como tendría que haber sensibilizado a quienes en ese momento administraban la justicia, administraban el poder político, buscaban los acuerdos, las tensiones, en fin,
porque en definitiva, si hay algo que Luisa siempre luchó, fue por la injusticia frente al asesinato de sus hijos. Y la verdad es que si uno mira lo que significaron los procesos judiciales para los responsables de esos crímenes alevosos, en verdad no se hizo justicia. Y Luisa se llevó esa carga toda la vida, toda la vida. Y sin embargo, nunca se inmovilizó. Yo lo digo esto con admiración profunda, porque muchas veces personas que viven esos dolores no tienen la posibilidad humana de resistirlo. Y Luisa lo hizo. Y se empezó a transformar en una mujer símbolo de las nuevas generaciones en lucha. No de las nuevas generaciones que han actuado desde la institucionalidad política, en fin, no, de las nuevas generaciones en lucha radical, hay que decirlo, ¿no? Desde su propia población, en primer lugar. Y desde ahí siempre apañando y acompañando a la resistencia, a los luchadores, en fin. De verdad que creo que ese homenaje todavía está muy pendiente, claro, por la situación de pandemia o por otras cosas, pero es el tipo de ser humano que el pueblo chileno tiene que levantar como símbolo de su historia de lucha popular en todos los planos, en todos los planos. Sobre el cuadro político, yo sí creo que efectivamente el proceso constituyente ha irrumpido en el escenario político chileno. Si uno lo mira desde una visión fotográfica o procedimental, yo creo que desde el comienzo tendría que haber sido así, pero a mí me parece que el proceso constituyente, en buen sentido democrático lo digo, tiene que inmovilizar en cuanto a iniciativa legislativa al Parlamento, especialmente en aquellas cuestiones que el Parlamento, y particularmente la derecha y otros sectores que no son de derecha, pero son neoliberales, están tratando de empujar para seguir amarrando al país en lo que va a ser el post-proceso constituyente. Porque aquí hay una posición muy brutal, y es la que trata de convencer al país de que una cosa es la nueva constitución y otra cosa es gobernar. Y que por lo tanto los gobiernos, no sé, van a tener que mirar lo que haga la constitución, pero son gobiernos electos. O sea, en el fondo lo que están diciendo es que el proceso constituyente va a tener que tener límites. Y luego la bajada que hacen es a que, y ahí voy a lo que planteaba Florencia, la bajada que hacen es que el proceso constituyente tiene que ser un consenso nacional. Un consenso nacional entre quiénes? Entre los mismos que hicieron el consenso espurio de los 90 en adelante. Porque a eso llaman consenso nacional. O sea, derecha, centrismo, neoliberalismo, grandes transnacionales, en fin. Ahí hay muchos temas. Yo creo que hay que incorporar todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales, que son leyes en Chile. Son leyes y son extraordinariamente limitantes a cualquier proceso emancipador desde el punto de vista constitucional. A mí me parece que no es casual lo que está pasando en el territorio mapuche, porque si hay algún tema que quedó instalado de una manera tremendamente democrática, emancipadora y potente desde el inicio del proceso constituyente con la elección de Elisa Loncón, es la causa mapuche. Entonces, la reacción de la oligarquía, de la derecha, del centrismo, del neoliberalismo, de los noventeros, de los que les buscan los consensos por todos lados, de los que, voy a decir, en el gobierno de la nueva mayoría, después del primer año, volvieron a aplicar la ley antiterrorista en contra del pueblo mapuche. Volvieron a aplicar la ley antiterrorista en contra del pueblo mapuche. Echaron abajo todo lo que se estaba haciendo desde el Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Peñaglillo, que yo creo que en las entrevistas que ha dado ha marcado puntos interesantes en ese sentido, pero mientras era intendente de la Araucanía, el actual parlamentario y senador mapuche, demócrata cristiano, y que dejó un documento y un texto escrito donde plantea los temas de fondo de lo que significa la devolución de tierras necesarias para partir
conversando con el pueblo mapuche, para partir conversando. No para terminar, sino que partir la conversación, porque la devolución de tierra es un tema clave. Entonces, yo creo que evidentemente hay correlatos, hay un intento por restringir y limitar fuertemente el proceso constituyente, pero por otro lado también hay evidentemente un intento por volver a golpear a la causa mapuche, deslegitimarla en el país y golpear, por tanto, también al proceso constituyente en una parte que puede ser decisiva. Porque yo creo que los enemigos de la causa mapuche y de los primeros pueblos saben perfectamente lo que significa si en el proceso constituyente avanza el concepto de reconocimiento, de soberanía, multiculturalidad e interculturalidad del pueblo mapuche. Mira, yo lo pongo en términos súper concretos, que creo que otras veces lo hemos planteado acá. Yeu Yeu es una zona en conflicto y en disputa. Yeu Yeu es el lago menos contaminado de Chile. Yeu Yeu es el único lago en Chile en donde las comunidades mapuches controlan casi la totalidad del territorio, no totalmente. No totalmente. ¿Y por qué es el lago menos contaminado? Porque la forma de relacionarse de la comunidad, de las comunidades mapuches y del pueblo mapuche con la tierra no es la generación de extractivismo. Entonces, para lo que alguno es flojera, para lo que alguno es comodidad, para lo que alguno es desorden, para el pueblo mapuche es respeto a la madre tierra, así de simple. Y por eso no la tocan, por eso no cortan los árboles, por eso no sacan las hojas, por eso no cortan el pasto, por eso no ordenan cositas muy bonitas, pero desde una estética occidentalista y colonialista. Por eso. Bueno, Yeu Yeu es eso. Si los que conocen el lago Yeu Yeu, sabemos que uno va ahí y se encuentra con un lago con estas características descriptivas. La imagen es esa. Y es el lago menos contaminado en Chile. Bueno, en Yeu Yeu hay resistencia y acciones de liberación de distinto tipo por parte de las comunidades. Porque ellos consideran, así como consideran a las forestales, invasoras de territorio. Y como el derecho internacional y el derecho de los pueblos, en este caso, les da la razón plena, hay 2 informes de relatores internacionales de Naciones Unidas que explican esto y condenan al Estado chileno, no al pueblo mapuche, al Estado chileno. No hablan una palabra de sancionar la forma como las comunidades resisten, todas las formas, yo no estoy hablando de una, de todas las formas con las cuales ellos resisten, de todas. Pero sí condenan la militarización, la violencia armada del Estado chileno, bueno, que es histórica, ¿no? Porque por medio hay intentos de exterminio, o sea, ni más ni menos que de exterminio de un pueblo. Eso es lo que hay de por medio. Entonces, digo esto porque yo creo que la significación que tiene en el proceso constituyente en este momento la causa de los primeros pueblos en general, y en particular la causa mapuche, yo creo que marcó positivamente el inicio del proceso. Ojalá esto curse, ojalá siga, porque yo creo que es una entrada que puede tener de verdad, consecuencias insospechadas para el Estado Nacional, en el sentido positivo, no negativo, pero el alarma está prendida. O sea, yo creo que aquí hay sectores que están muy asustados, sienten que pueden perder sus tierras, sus latifundios, sus empresas, sus negocios, sienten que eso puede hacer eco de resonancia a nivel del país. Ustedes recuerden que cuando había millones y millones en las calles en Chile, había más banderas mapuche que banderas chilenas. El último censo demostró que cuando, bajo el gobierno de la nueva mayoría, se hizo el último censo, la pregunta era, ¿se siente usted o no identificado con el pueblo mapuche? Aunque no sea mapuche. La proporción de gente de este país que respondió que sí se sentía mapuche o vinculado al pueblo mapuche subió, pero enormemente. Pero enormemente, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de Chile, pero la verdad es que en Chile también, al interior del pueblo,
ha habido discriminación en contra de los primeros pueblos, particularmente el mapuche, también. Entonces, hay giros y cambios culturales muy profundos que yo creo que Omar en algún momento los ha descrito muy bien. Yo comparto ese análisis también a propósito de la mentalidad, tú has dicho, Omar, neocolonial, ¿no? Neocolonial Sí, occidentalista, que se está sí. rompiendo en Chile, porque creo que incluso eso ha estado, ¿para qué estamos con cosas? Y aquí también en nuestra izquierda hay mucho eurocentrismo. O sea, nos Muchísimo, encanta mirar para allá, ¿para qué estamos con cosas? No digo que sea muchísimo. malo, pero de repente como que se nos pasa la mano, porque al final en los íconos y las íconas, siempre son como eurocentristas, europeas, europeos, en fin, está bien, yo no digo nada en contra de eso, digo a propósito de que acá se está construyendo desde lo propio, desde lo más original, desde lo más ancestral, una construcción cultural que se abre paso como se está abriendo. Por ahí mi reflexión. Mira, yo creo que yo concuerdo con lo que ustedes plantean. Yo creo que hay un tema, sí, el tema simbólico, yo diría que el tema de fondo son estos niveles, ¿no es cierto? Estas capas que en el fondo son la crisis que está viviendo la sociedad chilena, y no solamente la chilena, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una primera capa encimera, que es la crisis del modelo neoliberal, que se arrastra, ¿no es cierto?, desde el año 73 en adelante, desde su instalación. Y hay una capa más profunda que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta dimensión de la modernidad, y de la modernidad instalada desde el proceso de conquista. O sea, hoy día la discusión cultural tiene que ver con eso, tiene que ver con esta visión, ¿no es cierto?, de si está en el centro eh, el egocentrismo o en el centro va a estar toda la diversidad de lo que existe en el mundo, la naturaleza, los animales, bueno, etcétera. Yo creo que ahí estamos en una situación que todavía se está encaminando, discursivamente se está instalando. eh, yo creo que políticamente también va tomando una articulación. Sí veo, más que con preocupación, veo en el ánimo del analista de cómo esta crisis, que por una parte, en esta primera capa, que esta crisis neoliberal significa un cambio de arquitectura política, de arquitectura del punto de vista económico, y también, por cierto, se va haciendo una transformación dentro de la disputa de las propias, de estas nuevas élites que van apareciendo, o no estos nuevos grupos de presión, o estos nuevos grupos, ¿no es cierto?, que van irrumpiendo en el escenario político y por tanto en el escenario de las decisiones. Y que eso es lo que uno puede ver hoy día en parte o en gran parte en lo que cuando uno puede observar la discursividad, por ejemplo, de lo que está ocurriendo al interior de la convención, de lo que uno puede observar, ¿no es cierto?, en ese espacio, que es el que se transmite. Otra cosa es estar ahí y ver otro tipo de manejo, otro tipo de relaciones. Lo que uno ve, por ejemplo, a grosso modo, ve dos derechas. Ve una derecha muy agresiva, muy, diría yo, colonizada, muy al estilo de la Isabel Díaz Ayús, en, en, con dos imágenes, ¿no? La Marcela Cubillos y la Teresa Marino, y las dos, particularmente. Y otra derecha que está tratando de dialogar, de ver cómo venir y articular con algunos sectores, ¿no es cierto?, de lo que queda de la vieja concertación, y este nuevo centro que se está ofreciendo, ¿no es cierto?, como articulador, ¿no es cierto?, que es Frente Amplio a través de Revolución Democrática. Eso es lo que uno observa. Eso es lo que uno observa. Y ve también, ¿no es cierto?, cómo el Partido Comunista va instalando también su idea, va planteando, ¿no es cierto?, sus disposiciones tácticas y estratégicas, ¿no es cierto?, y lo mismo está haciendo la lista del pueblo. Entonces, cada uno va instalando sus temáticas, cada uno, ¿no es cierto?, va en una prueba de ensayo y error y de muestra de fuerza en diversos momentos donde se vota. Eso es lo que uno ve que eso es lo que uno ve que está ocurriendo. Ahora, eh,
el tema es cómo esto también influye o cómo esto va haciendo sintonía con otro proceso, que es el proceso, ¿no es cierto?, eleccionario. Que el proceso eleccionario, que es lo que estamos también hoy día a puertas, pues a poquitos días, ¿no es cierto?, de que se lleven a cabo las primarias, que son las primarias de la derecha, y las primarias, por cierto, ¿no es cierto?, de Apruebo Dignidad. Entonces, y Frente Amplio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que frente a eso, uno puede ver ya, oler, ya huele la sangre de la espalda del señor Desbordes, ¿no? Cómo cómo lo han ido toreando, cómo parece que está en la Plaza de Toro y le van clavando así, ¿no es cierto? Estos últimos diputados que se descuelgan, no lo invitan ni siquiera a esta... hay un programa de comida que se grabaron y que no lo van a pasar hasta después de las primarias. O sea, ni en eso, lo tienen fuera de la cena. Y ahí uno ve que dentro de la derecha están ocurriendo cosas serias, cosas graves. Ve un Lavín que está tratando de sujetar y de contener, ¿cierto? Un Lavín, por cierto, muy ayudado también por los medios. Nadie se recuerda en este momento que la niña Barriga no era de Lavín. Ningún medio lo toca, nadie lo dice. El mismo caso de Sichel. Yo diría que bueno, cada uno ahí va colocando sus propios condimentos, ¿no? Para esta pelea a, a cuchillazos que se está dando. Y por otro lado, dentro del mundo, bueno, dentro del mundo de la izquierda se ha ido dando las cosas tal cual como hemos visto también en el último debate, y cada uno con su estrategia, y alguno decide venir y decir, mira, ya no voy, y se empiezan a entrecruzar, ¿cierto? A entrecruzar la idea, las visiones. eh, pero a mí me llamó la atención frente a eso, que el mismo día domingo en la mañana, previo a ese debate, yo no sé si ustedes vieron la portada de la tercera. La portada de la Sí, tercera del domingo, ¿no es cierto? Aparecían casi todos los candidatos, excepto Daniel Jadwe, que lo que era particularmente llamativo para quienes compran el diario, para quienes lo observan en el kiosco. Entonces, fíjate que ese es un mensaje bien fuerte, ¿eh? Bien fuerte de esta forma de exclusión, que tiene que ver con la lógica del poder y con quien tiene el poder hoy día. Uno puede alegar o no, pero bueno, pero te lo están manifestando. Te están colocando, te están marcando, ¿no es cierto?, el escenario. Y eso, bueno, no quiero profundizar más en los debates mismos, se los dejo a ustedes ese espacio, después yo puedo venir a hacer algún comentario en relación con eso. Florencia, Juan Andrés. dale tú primero que estás más empapado de la interna de aquello. El micrófono. Está Perdón, muteado, ahora perdón. sí. Salvo alguna cosa muy excepcional, Uh -huh, y doy muy largo y muy enfático, uh -huh. que además es la comprobación práctica y fáctica de todos los procesos electorales en todas partes del mundo y en distintas situaciones, mucho más complejas que la que se está viendo aquí en Chile, mucho más compleja. Bueno, pero salvo eso, salvo que haya alguna cosa muy excepcional, hay tendencias que ya están bastante definidas. Y yo creo que la desesperación de los medios de comunicación de la derecha, de la oligarquía, la segunda, el Mercurio, la tercera de Copesa, Canal 13 de Lucic, en fin, Mega, todo, incluido Televisión Nacional, están todos tratando de neutralizar algo que está cursando como tendencia, y es que a pesar de los días feriados, porque estamos en un feriado largo, a pesar de eso, un sector del mundo popular, territorial, que no votó, incluso una parte de ellos no votaron en la última elección porque no se sintieron involucrados en esa elección, sí en el plebiscito, vayan a votar este domingo. Y si van a votar, van a ir a votar por Daniel Jadwe. Eso es lo que están tratando de parar. Mira, ellos no lo dicen, pero en ninguna mesa de construcción de línea de mensaje, de línea editorial, de los grandes medios,
nadie está con la tesis o la hipótesis, más que nada, de que podría ganar Boris. No, nadie. El tema está en, primero, cuánta gente va a votar. Y el cuánta gente va a votar es re importante, porque si vota mucha gente en la elección de la prueba de dignidad, Jadwe Boris, y no vota tanta gente en la primaria de la derecha, ese es un rasgo que va a mirarse hacia el futuro, para la primera vuelta, para la segunda vuelta, e incluso le deja grandes complicaciones a la derecha y le deja grandes complicaciones a la unidad constituyente, que no fue capaz de hacer una primaria y ahora están tratando de armar una convencional y todavía no están seguros de eso. Y su única candidata que más o menos aspecta en las encuestas serias, en los estudios serios, ni siquiera se define como candidata presidencial hasta hoy mismo. Y por lo tanto yo diría que hay una alerta roja, un miedo atávico. Estados Unidos nombró hace unos días atrás, hace 2 años que no lo hacía, nombró como a su embajadora, hace 2 años que no había embajadora aquí, lo nombró. Es una mujer incluso que estuvo secuestrada por ahí, es una mujer que tiene una experiencia altísima en países que para Estados Unidos, según ellos, están en conflicto y pueden caer en manos de la izquierda. Es una operadora política de primer nivel y la mandaron para acá. O sea, la señal concreta es clara. Entonces digo todo esto porque incluso lo que está ocurriendo en Cuba ha sido reflectado en Chile para atacar al Partido Comunista y al propio Jadwe. O sea, aquí no hay nada que no se haga o se deje de hacer para vincularlo al ataque frontal hacia Jadwe. Pero insisto, creo que lo que se está buscando es evitar que vaya una buena cantidad de gente a votar, porque el impacto que va a tener es lo que yo menciono, y por otro lado, que Jadwe le gane por una cantidad muy significativa de votos a Boris. No, muy significativa, porque eso también tiene un efecto político, y el efecto político es que el Frente Amplio no tiene otra alternativa que involucrarse con el proyecto político y el programa, y bueno, será súper bienvenido, porque aquí se necesita a todas y todos, pero puede quedar en esa condición. Lo mismo ocurriría, lo decía Daniel Jadwe hace horitas atrás, si ganara Boris. En este sector no hay ningún problema, no hay ni uno, del punto de vista de si gana Boris, habrá que trabajar fuertemente en esa dirección, ¿no? Pero creo que la realidad apunta en la dirección de que mi impresión es que va a votar bastante gente, hay mucho entusiasmo en los territorios, mucho entusiasmo en sectores que, insisto, no se han sentido identificados a votar, especialmente en la última elección, y sí han votado en la constituyente, y sí han votado en el plebiscito, y sí han votado en esos procesos, o se han involucrado en esos procesos. Ahí hay un dato clave. Y el segundo dato clave es la posibilidad, insisto, en que efectivamente Daniel gane por una diferencia significativa. Yo fíjate que creo que todo lo demás es parte de campañas donde se producen tensiones, pero que yo creo que el rasgo para mí principal es la odiosidad tremenda en forma transversal del establishment político, elitario, económico, mediático de este país, que están con todo en contra de Jadwe, con todo. Y esto es una advertencia para lo que viene, para lo que viene. Ahora, incluso más, yo me atrevería a decir que están usando la misma táctica que usaron en Brasil la primera vez que Lula da Silva fue candidato presidencial. Y le funcionó. Hay un análisis muy profundo de Frei Beto, que además de ser religioso, es un tremendo analista, donde explica esto. O sea, la primera vez en que Lula fue candidato presidencial y perdió, lo que hizo la cadena O Globo y lo que hizo el establishment económico, político, mediático brasileño fue meterle miedo a una cantidad de gente que le dijo, mire, si Lula es presidente va a quedar la crema en Brasil, van a volver los militares, la economía se va a venir abajo, se van a perder empleos. Ni siquiera utilizaron nada de la URSS ni nada, porque en Brasil eso no funciona, nunca ha funcionado, porque la idiosincrasia del pueblo brasileño no tiene nada que ver con la lógica
sentir que la URSS, que nada, ni una cosa, es otra historia, hay otra idiosincrasia, hay otra. Se sienten potencia, por tanto se sienten país grande, o sea, por tanto para ellos el problema no es estar mirando otro país, el problema es que nos miren a ellos, en una buena medida. Es una idiosincrasia que hay que tener en cuenta, pero digo, les funcionó. Esta idea de que iba a quedar la crema, que iban a volver los militares, de que iban a haber efectos económicos brutales, no por polarización política, sino que simplemente porque quienes no querían a Lula iban a reaccionar así, les funcionó. Y yo creo que algo de eso hay en la estrategia y en la táctica de la derecha, la oligarquía y del centrismo chileno respecto de Jadwe. Porque uno dice cómo, por ejemplo, a la radio cooperativa, que es una radio supuestamente más plural de la democracia cristiana, porque aquí hablemos con nombre y apellido. Así como uno dice, Canal 13 es de Lucy, la radio cooperativa de la democracia cristiana. Pero ¿cómo llegan a esto? Bueno, por eso. Porque están advirtiendo lo que dicen de una manera un poquito más elegante Paula Narváez y otros, que Jadwe no da el ancho para los acuerdos. Y no es con el acuerdo, no es el acuerdo con el pueblo, es con el acuerdo con estos que siempre han estado en el poder, con las transnacionales que operan en los territorios mapuche, con los que controlan los bancos, con los que controlan las finanzas. O sea, eso es lo que están tratando de decirte, directa y descaradamente. Tu candidato va a dejar la crema porque toda esta gente que tiene el poder que tiene va a reaccionar muy mal. Entonces, como que tú te invitan a una comida de ricachonas y ricachones, porque los ricachones no, tienen géneros también, hay ricachonas y ricachones, ¿no? Y te invitan a una comida y si tú le dijiste algo, te dicen, ¿sabes qué? Ándate por la puerta de atrás, donde está la pieza de la nana. Porque yo no te invité a eso, yo te invité aquí a que tú me dijeras que yo soy el descueve, somos fantásticas y fantásticos. Y como eso no ocurre con Daniel y con el programa y con la construcción popular que estás cursando, entonces están muy desesperados en esa dirección. Mira, yo rescato últimos hechos de la campaña. El apoyo que le da Ucamau a Daniel Jadwe. Ucamau es un movimiento territorialista formado la mayoría por mujeres vinculadas a la lucha por la vivienda digna, hasta ahora, o hasta hace un tiempito atrás, muy vinculado al Frente Amplio, muy vinculado al Frente Amplio, y ocurre que ahora han tomado, vuelvo ahorita atrás, la decisión políticamente pública de respaldar la candidatura de Jadwe. Esas cosas, para mi gusto, te están demostrando de que hay un mundo popular mucho más allá de los partidos políticos que respaldan la candidatura de Daniel, que están sintiendo en Daniel y en el programa de gobierno y en esta alternativa una esperanza real por la cual están dispuestos a votar y a jugársela. Eso para mí es un poco el cuadro. Florencia. Bueno, yo creo que, claro, sin duda en este último tiempo hemos visto un poco de cierta agresividad de parte en realidad, como dice Juan Andrés, del establishment, y llama la atención porque entonces cuando a ellos se les responde con argumentos reales, como por ejemplo que son los responsables, la coalición que representa el candidato Gabriel Boric, son responsables de los prisioneros políticos, de la criminalización de la protesta, que es un argumento real, no son caricaturas, ellos se ofenden, se victimizan. El otro día Jackson fue a la Plaza de Armas a volantear por Boric. Yo no sé qué les pasa a ellos, yo no sé si ellos todavía no entienden la responsabilidad con la que cargan de haber aprobado esas leyes, que se van a parar a la Plaza de Armas donde están las familiares de los presos políticos y los encaran a ellos. Y cuando los encaran a ellos, que no los golpean, no les tiran escupo, nada, solamente les hablan con rabia, porque estamos hablando de víctimas de trauma ocular, estamos hablando de las víctimas de esas leyes que ellos aprobaron, que ellos creen que con hacer un video pidiendo disculpas basta y sobra, los encaran, entonces ellos acusan funa. Y yo me pregunto, a ver, en el debate el candidato Boric fue súper enfático en defender el derecho a la protesta en Cuba, por ejemplo. Pero cuando la protesta es contra ellos, entonces no es legítima, es una funa. Y han tenido entonces toda la mañana los matinales a su servicio para poder victimizarse además, porque en eso sí son expertos. A eso sumo
Antecedente, yo no soy militante en ningún partido, por eso no tengo elementos de esa índole. Yo tengo los elementos visibles que puede tener cualquier ciudadano común. En Twitter, públicamente, el padre de Gabriel Boric, el hermano de Gabriel Boric, han dado guiños concretos en los que han señalado que sería interesante, por ejemplo, dice el padre de Gabriel Boric, una alianza entre Ignacio Briones y Boric. Y concluye el tuit diciendo, claro, pero en un país tan polarizado como este, eso no se puede dar, ¿cierto? Y después el hermano de Gabriel Boric saluda que el candidato Briones, estamos hablando de un candidato de derecha, ni siquiera del centro, no estamos, por último ya Paula Narváez, anda a tomarte la 11 con la Paula Narváez, está bien, busca los votos donde tú quieras, pero estamos hablando de la derecha. Señala que el programa es muy interesante, el hermano de Gabriel Boric, y lo retuitea Javiera Parada. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué se está cocinando ahí? Yo no sé, pero yo espero que en esto quede solo Boric, porque él no es Convergencia Social, él es miembro de Convergencia Social, pero él no es Convergencia Social, no salga con una sorpresa cuando el domingo gane la primaria Daniel Jadwe y él haga alguna cosa errática como está acostumbrado a hacer. Yo la verdad estoy expectante porque yo creo que la primaria la gana Daniel el domingo, no sé por cuánto, esa es mi intuición. No tengo elementos, como te digo, ni de encuesta, ni de nada, es mi intuición. Es lo que yo creo, no más que intuición, es lo que se ve, es el respaldo popular que se ve en las calles hacia él, son los comentarios de yo no soy comunista, pero Daniel Jadwe es ha sido un buen gestor, demuestra con hechos, no es solo discurso. Yo no sé qué va a pasar con Gabriel Boric el domingo cuando vea que pierde la primaria, porque así como él le quita el piso a Karina Oliva, que es del Frente Amplio, ¿por qué no podría hacer lo mismo con un comunista que ni siquiera es de su Frente Amplio? Mira, yo creo que la situación, voy a mirarlo desde el punto de vista de lo que uno puede ver, ¿no? Desde el aparato de la televisión. eh, y del cierto recorrido que uno hace por las calles también. Eh, Primero, acá en el sector donde vivo, yo eh, he visto sectores que se están movilizando por hardware. En dos, tres lugares los he visto, con bandera y recorriendo estos lugares cercanos a Ñuñoa y todo esto. Eh, el mismo día 11 vi dos jóvenes que andaban repartiendo volantes de Gabriel Boric. Y estuvimos conversamos una cuadra y tanto, mientras, ellos muy entusiasmados y todo eso. Y ellos pensaban también que iba a ir mucha gente a votar. Tenían incertidumbre en el resultado. Ellos obviamente apuestan a su candidato, pero tenían incertidumbre y ellos pensaban sí, de que, y en eso concordaban con lo que tú estás planteando, Juan Andrés, de que va a haber mucha gente a votar. Eso de conversar con gente, como te digo, común y corriente, que está haciendo sus campañas, que está cada uno, bueno, colocando músculo y tinca en eso, desde el punto de vista territorial. Ahora, desde el punto de vista comunicacional, yo creo que efectivamente los medios de comunicación han sido bastante agresivos, sobre todo en los debates. Ahora, eso era esperable también. Yo creo que eso, cualquier candidato que venga dentro del mundo de la izquierda y que venga con posibilidades, yo creo que ahí también se da una situación que, que, que desde el punto de vista cultural es inversa. Eh, para un candidato comunista o para un candidato de la izquierda, siempre se ha presentado de chico a grande. No sé cómo, en términos futbolísticos, siempre ha ido ahí a pelear, ¿no? Con lo que se puede. Y hoy día, extrañamente, se daba el cuadro comunicacional de que el chico es Boric y el grande es Jadwe. Y cuando uno juega de grande a chico, de chico a grande, el cambio es fuerte y significa tener una posición también desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista de las relaciones, que es distinto. Es difícil cuando no se está acostumbrado a eso. Y yo hago hincapié en eso. Ahora, Boris, yo lo he visto que comunicacionalmente, por ejemplo, él ha ido creciendo.
creciendo de manera interesante. Jadwe yo creo que conteniendo, haciendo lo que él tiene que hacer, y obviamente muy asediado. Y cuando una persona está siendo asediada, bueno, tiene diversas reacciones. Eh, y ahí él tendrá que ir y su equipo tendrá que ir evaluando todo ese tipo de cosas, porque esto seguramente cuando se llegue, ¿no es cierto?, a la próxima instancia de pasar él en esta primaria, seguramente eso se va a acelerar al doble y al triple. Y la presión va a ser mucho más fuerte y por tanto ahí hay que estar muy preparado. Eso es lo que uno puede observar desde, insisto, desde la pantalla, desde una persona que viene y observa, ¿no es cierto? Además, un cuadro de cómo se organizan los debates, muy al estilo gringo, muy al estilo, ¿no es cierto?, de que lo más importante es la pregunta, que la respuesta, muy al estilo de cómo yo te golpeo, pero no es que te golpee el contrincante, sino que te están golpeando desde un operador que está hablando por detrás, ¿cómo vamos a tratar el tema de Cuba hoy día? Y ojalá que esté en el centro, ¿no es cierto? Un audio que circuló por diversos lados, ¿no? Y que ubica a un periodista de televisión nacional. Y que uno le podría preguntar, mira Cuba, qué interesante, y Colombia no, y Haití tampoco, a propósito, Palestina. y Palestina tampoco. Y resulta que en Haití hay 25, 30 colombianos ahí metidos y eso no está. Ex Ni se militares trata. pagados por una agencia de seguridad Claro, gringa. claro. Entonces, y con eso doy el pie, ¿no es cierto?, para que vamos a esta última parte del programa donde miremos un poquito este tema internacional. ¿Y por qué lo digo? Porque evidentemente que en la medida en que la campaña y el proceso electoral en Chile se instalen los temas internacionales bajo estas características de cubanizar la realidad, de venezolanizar la realidad, el Chilezuela y todo ese tipo de cosas, claro, eso apunta, ¿no es cierto?, a campañas de terror, a cuestiones que se juegan con cierto tipo de imaginario. Incluso se llega ahí, y eso yo no soy periodista, pero sí lo pregunto. Uno desde la literatura, por ejemplo, se usa a veces un recurso estilístico que se llama la intertextualidad, que tú ocupas un texto de otro y lo transformas. Eso es una cosa. Eso sí limita, ¿no es cierto? Y tú te puedes pasar al otro lado, que entrar en el plagio. ¿Qué pasa cuando un medio de comunicación, Juan Andrés, por ejemplo, la tercera de hoy, fíjate que en la editorial, la imagen que ocupan de la editorial, eh, ellos dicen que es una imagen de cubanos que están protestando contra el régimen, ¿cierto? Y fíjate que cuando uno ve esa imagen y la busca, se da cuenta que hay gente que salió a defender la revolución cubana. Y eso es complicado cuando un medio de comunicación que está financiado por cierto, con plata de los chilenos, por cierto, con plata del Estado también. Eso es complejo. Yo lo veo eso, que hay un tema ético ahí muy fuerte, que no solamente lo usó la tercera hoy, lo usaron otros medios también, y eso a mí me parece que es grave, es grave. ¿Cómo ven Sí. ustedes esto? Dale tú que te tienes que ir. Yo tengo ya que Sí, marcharme, sí. así que me aprovecho de despedir para que Uh-huh, ustedes puedan seguir, porque está muy, muy interesante. uh-huh. Mira, yo muy corto, creo que esta idea de tratar de extrapolar y tratar de mostrar todo lo negativo que puede ocurrir en otros países respecto de lo que podría afectar a Chile en el futuro con un gobierno de izquierda, democrático, popular. Yo creo que funcionó en los 90 en Chile, tuvo mayoría electoral, con binominal mediante, ojo, con Pinochet dictador, comandante en jefe del ejército, senador vitalicio, ojo. O sea, éramos ejemplo para el mundo porque habíamos logrado tener un acuerdo con el dictador, con el que dio el golpe de Estado, con la oligarquía. Ese era el gran acuerdo, no era otro. No era otro. Entonces, pero esto yo creo que hoy día en Chile, a nivel de mayoría nacionales, no está funcionando para nada.
Porque en el fondo, esto de Chilezuela, esto de Bolivia, esto de Cuba, no funciona porque creo que la situación en Chile es tan crítica y es tan cada vez más crítica que ya a la ciudadanía no es que no le importe, sino que dicen, pero ¿cómo nos pueden decir eso cuando aquí estamos muy mal? Y nunca hemos estado tan muy bien como algunos decían que estábamos. Nunca. Nunca fue real, ¿no? El no lo vieron venir, el Chile despertó y muchas otras cosas tienen que ver con eso. A mí me tocó, yo les he compartido otras veces, muchas veces, tuve muchos años en el primer café de Radio Cooperativa. Y la gente de derecha y la gente de la concertación, cuando yo hablaba de los grandes problemas sociales que tenía Chile, me decían, oye, pero nunca tanto, no le una exageración, está bien que trates de... Siempre era eso, siempre era poco menos que había incluso los conflictos sociales, siempre había un gatillo detrás que manipulaba el conflicto social, entonces no era tan, no, lo que pasa es que siempre hay un izquierdoso o una izquierdosa o alguien odiosito que está tratando de joder el tema del agua, ¿no? Porque las cosas se están haciendo bien, no perfectas, pero bien, esa cuestión que a mí me revienta, el vaso medio vacío o medio lleno, las típicas cuestiones de bueno, todo eso yo creo que se desplomó. Y con la pandemia ha sido peor, o sea, ustedes consideren que en este momento en Chile el tema de la pobreza es muy, 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 muy grande. Y tú no puedes ocultarla. Entonces cuando te dices, entonces nos vamos a transformar en Bolivia, entonces, pero ¿quién nos transformar en qué? Si estamos mal, no hay mucho que defender. No hay mucho que defender. No hay nada que defender. Claro, estamos mal. Entonces, digo porque creo que el paradigma cambió. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que antes fue muy efectivo en los grandes medios hegemónicos, en la política sistémica, hoy día tiene cada vez menos espacio. Bueno, ahí me quedo y me despido. Que les vaya y sigan muy bien con este programa fantástico. Omar, Florencia. Chao. Bueno, Andrés, que estés bien. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, Omar, yo considero, como tú señalabas, no solo La Tercera, sino que también TVN sacó la noticia por televisión de unos manifestantes que estaban chilenos, ni siquiera eran cubanos, eran manifestantes chilenos, grupos de solidaridad con Cuba que hay en Chile. Fueron el lunes en la noche, creo, a hacer una vigilia a la embajada, y la noticia que ponen en pantalla es que eran cubanos protestando en la embajada. O sea, es legalizar la mentira, y legalizar la mentira no es cualquier cosa porque ellos son medios masivos de comunicación. Ellos llegan a los hogares de las y los chilenos instalando eso como una realidad, y en realidad es una manipulación psicológica. Es una verdadera guerra psicológica, y una guerra psicológica orquestada no solo local, sino que a nivel regional. O sea, lo que ocurre en Cuba, y ya lo ha denunciado el canciller cubano, y lo ha denunciado también distintos presidentes de la región, como el presidente de México, como el presidente de Argentina, como el expresidente Evo Morales, es una maniobra mediática que incluso a través de cuentas falsas en la red social Twitter levantaron este hashtag SOS Cuba, de cuentas que ni siquiera provenían desde Cuba, cuentas que estaban en España. Y esto es financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a ONGs en la Florida que operan para afuera, y de esto no se habla en los programas de televisión. Incluso se le llama en el programa de Mónica González estallido en Cuba. ¿De qué estallido? O sea, estallido es lo que ocurrió en Chile, que una cantidad muy grande de gente fue a la calle a protestar en contra de un gobierno que le declaró la guerra a su pueblo. En Cuba, lo que hubo fue pequeños grupos de vándalos que incluso agredieron a quienes salieron a defender a la revolución, quienes robaron tiendas, rompieron vidrieras, y que están financiados, y está comprobado, por grupos que se organizan desde Miami. Y eso el gobierno cubano ha mostrado las pruebas, lo ha denunciado. Lo que pasa es que eso no aparece aquí en los medios de comunicación. Entonces, claro, también tienes una carencia profunda de un bloqueo brutal de 60 años,
incluso un aprovechamiento de la administración Trump, que aprovechó la pandemia para recrudecer el bloqueo, imponer más de 240 medidas más a las que ya habían, y Biden tampoco ha hecho nada, ni siquiera ha revisado esas medidas. Entonces, yo lo cuento de una manera muy simple. Yo digo, a ver, el bloqueo, porque también a veces uno habla del bloqueo, y la gente no entiende lo que es el bloqueo. El bloqueo son una serie de medidas, de leyes, muchas, no solo una, muchas, que impiden a Cuba, entre otras cosas, tener relaciones comerciales normales con otros países. Entonces, por ejemplo, Cuba no tiene acceso a las vacunas, no tiene acceso a ventiladores, se le ha prohibido eso, se le ha prohibido la llegada de ayuda desde China, se le ha prohibido la entrada de ayuda desde Venezuela. Entonces, como dijo el presidente de México y como manifestaron la mayoría de los países de la ONU, si realmente se quiere ayudar a Cuba de una manera humana, humanitaria, lo que hay que exigir y lo que hay que hacer y lo que debería hacer Biden es levantar ese bloqueo económico brutal que le impide a la isla poder respirar. O sea, es como que ahora yo te dijera, a ver, Omar, yo te voy a encerrar en tu casa, te voy a cortar el agua, la luz, el gas, la electricidad y los medicamentos. Y la ropa te la voy a quitar también. Te dejo ahí en tu casa así, en cero. Demuéstrame que puedes sobrevivir, te dejo encerrado, no puedes salir. Ni nadie te puede venir a visitar ni a dejarte nada. Ahora tú demuéstrame que puedes vivir mejor que yo, que estoy aquí en mi casa, con luz, con agua, con comida, con electricidad, con ropa y con todo. Entonces, cuando tú fracasas en ese intento porque es imposible, yo te digo, ¿ves que me tienes que dar tu casa? Porque tú no sabes atender tu casa. Yo te la voy a atender. Que en realidad lo que yo quiero es quedarme con tu casa. Eso es lo que hace Estados Unidos con Cuba. Sí, mira, yo tengo la impresión de que ahí lo que, a ver, yo parto de una tesis, por decirlo así, lo que es mucho, a lo mejor ni siquiera alcanza para eso, pero yo creo que hay países que por su condición hoy día están en una situación de excepcionalidad. Pienso en el Estado palestino, pienso en Siria, pienso en Venezuela, pienso en Cuba y puede algún otro que se me escape. Irán, Eh, claro, claro. los Y yo, países sancionados por Estados Unidos. exactamente, yo pienso en los países que están sancionados por Estados Unidos, que están sufriendo una serie de vejámenes internacionales que se atenta contra toda la ciudadanía, no importando quiénes son, si aprueban el sistema político que tienen o no, da lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, son políticas que son criminales y son políticas que además apuntan a que, como bien tú dices, la idea es no permitir otra forma y otro estilo de vida. Entonces, desde ese punto de vista, cuando se habla del totalitarismo con tanta facilidad, se olvida que también hay modelos internacionales que son totalitarios. Como la democracia Y que representativa. tiene, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ciertas posiciones, ¿no es cierto?, de cierto liberalismo, que más que actuar como oposición política, más bien está actuando en una dimensión evangelizadora, y que todo lo que no está con esa lógica evangelizadora, entonces hay que aplicar las sanciones, ¿no es cierto?, contra estas personas que no creen en el Dios que ellos creen, y bueno, y hay que castigarlo. Entonces yo partiría de ese principio, partiría de estas excepcionalidades. Por tanto, a Cuba no se le puede analizar desde un punto de vista como se podría analizar Chile o como se podría analizar Claro. cualquier otro país. No se le puede, esos principios de acuerdo no debiera ser. Dos, ¿existe la posibilidad de que haya gente que esté molesta y que haya gente que haya salido a la calle? Efectivamente, sí, puede ser. ¿Por qué no? Luego, ¿es posible que un gobierno venga y tome sanciones frente a esas personas en la medida en que venga y estén haciendo acciones que no corresponden? Es evidente que tendría que hacerlo. Cualquier gobierno lo hace. Lo indignante es que un gobierno como el chileno saque una declaración como la que saca, ¿cierto? Un gobierno que tiene personas muertas, No, y que tiene al que tiene presidente personas mutiladas. acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, por supuesto.
por supuesto. Y en donde tú tienes también el hecho lamentable de un muerto en Cuba, un muerto, y que ellos mismos lo reconocen, y que ellos Sí, mismos pero están hablando. ese muerto fue muerto producto de los ataques vandálicos de civiles, no fue Claro, muerto en manos de la policía, claro, por a eso te digo, diferencia de aquí. por eso te estoy diciendo. Porque Entonces, por ley, espérate que eso es importante señalarlo también, por ley, uh-huh, por constitución, las fuerzas de represión en Cuba, o sea, policía, estoy utilizando el término uh-huh, técnico de represión, policía, Fuerzas Armadas, uh-huh. tienen prohibido apuntar con las armas al pueblo. De hecho, las reducciones han sido sin armas. Eso quería agregar, dale. Sí, entonces cuando uno ve eso y ve el actuar, ¿no es cierto?, de las fuerzas represivas acá, entonces uno dice, bueno, a ver, pareciera ser que a veces se están pasando a 2, 3, 4, 5 y 10 pueblos. A mí me pareció muy Ah, razonable lo que planteó el presidente mexicano, muy mm. razonable en el sentido de que hoy día todos los países de América Latina, todos, del color político que sean, todos están sufriendo desde el punto de vista de la pandemia, desde el punto de vista de la escasez, desde el punto de vista de la crisis económica que cada uno tiene. Tenemos crisis económica teniendo las posibilidades de tenerlo todo, de comprar todo, de que todo nos llegue. Un país que está siendo asediado, un país que vive un bloqueo, un país que vive, ¿no es cierto?, una situación como la que ha estado viviendo Cuba desde hace 60 años, es muy difícil que pueda vivir, ¿no es cierto?, en una normalidad. Y es muy difícil también que su arquitectura política también sea normal, porque cuando tú estás siendo agredido, evidentemente que no te vas a comportar de la manera en que lo más probable es que una democracia, entre comillas, representativa, liberal y todo lo que sea, eh, uno piensa que se pudiera comportar. No es así. Si no, veamos el Estado de Israel. ¿Acaso el Estado de Y Israel no solo responde? eso, Por favor, disculpa, ¿no? y no solo eso, también agregar a lo que tú dices otro elemento, que es que a Cuba se le acusa de dictadura, ¿por qué? Porque el pueblo no elige directamente a su presidente. Bueno, en Estados Unidos el pueblo tampoco elige directamente a su presidente. Eligen un colegio electoral que después vota por el presidente. Es mucho más antidemocrático. En Cuba no es así. En Cuba eh, el presidente lo elige la Asamblea Nacional del Poder Popular, que fue electa por los ciudadanos, y que esos diputados vienen de las bases porque primero tienen que haber sido dirigentes de junta de vecinos, delegados de la junta de vecinos, y después pueden ser candidatos a diputados. Entonces, ¿por qué Estados Unidos sí es una democracia, entonces Cuba no? Y eso que el sistema de Estados Unidos es mucho más dictatorial. Después te argumentan, no, el pluripartidismo. A ver, pero el pluripartidismo no es garantía de democracia tampoco, porque en Estados Unidos tú puedes tener todos los partidos que tú quieras, pero resulta que los que mandan son los republicanos y los demócratas. El partido de Bernie Sanders no tiene ni siquiera cabida en ese espacio por el sistema como está codificado para que sigan gobernando las élites. Entonces vamos desmitificando también, porque no, los argumentos son puras caricaturas las que dan para poder criticar a ese sistema. Sí, no, pero incluso te vuelvo a insistir, si uno racionalmente quisiera aplicar eso, quisiera aplicar todo ese sistema y toda esa lógica, que podemos discutirla, pero si tú la quieres aplicar en las condiciones en que está Cuba es inaplicable. Como en Israel es inaplicable porque ellos tienen una serie de restricciones para sus ciudadanos y evidentemente para los palestinos que son sus vecinos, que las sabemos y las conocemos. Evidentemente en Siria no se puede venir y tener una democracia normal. Evidentemente, si están en una guerra, ¿cómo va a estar normal? Evidentemente que en Es Irán que, y tampoco. claro, pero y ni siquiera eso, porque si vamos más allá, tú dices una democracia normal, pero resulta que los ejemplos de democracia normal son los, o sea, aquí en nombre de la democracia, Piñera sacó a los militares a la calle. Claro, estoy hablando de la normalidad, ¿no es cierto? Bajo la Sí, lógica colonizadora, claro, bajo esta dimensión, para lo que ellos o un sector de la sociedad entiende como normalidad. O sea, exacto. entonces, si uno se coloca en ese, incluso
ubicándose en ese ámbito, se hace Ya, impracticable. claro, en el fondo ya parto yo mal el análisis. ¿Qué es lo que hizo? Yo sé que va a ser súper impopular porque aquí adoran a Mónica González, yo lo respeto como periodista, pero a mí no me gusta porque encuentro que tiene un sesgo ideológico profundo con estos temas. ¿Qué es lo que trató de instalar ella, no? Así como en el programa que fue Juan Andrés, así como en el fondo, ya, pero no hablemos del bloqueo, hablemos de que si los periodistas pueden poner sus cuestiones, que si los periodistas no sé qué, o sea, mujer, es lo que dices tú, Omar. O sea, hay que hablar de bloqueos, esa es la primera razón. O sea, no puedes hacer el análisis análisis sin hablar de eso. Igual que una vez también ella misma abordó el tema de Colombia y no habló de la intervención norteamericana. Yo entiendo que el dueño de la red vive en Miami y que no puedan hablar de eso, pero no me vengas a vender que eres una pluralista ni una defensora de la información veraz, porque estás omitiendo información que te permite, como dices tú, Omar, hacer el análisis profundo real y completar el cuadro. Porque si yo muestro solo un pedacito y con ese pedacito me agarro para contar mi historia, eso no es información veraz y oportuna. Claro, lo que pasa es que con eso uno, como estamos en esta conversación, uno puede estar de acuerdo o no con esas opciones que cada uno de estos países ha tomado. Uno puede estar de acuerdo o no. Lo que no puede obviar es la situación de excepcionalidad. Eso es lo que es imposible obviar, porque Y eso eso es lo que lo que están hace, obviando la mayoría de los medios de comunicación, porque claro, trabajan con la línea de mensaje de Miami. Insisto, el dueño de la red es un dueño de muchos canales de ujú, televisión en América Latina y vive en Miami. sí. Ahora, mira, dentro de eso, Florencia, bueno, una buena noticia dentro de todo eso. Pedro ¿Qué? Castillo fue proclamado por fin. Por fin Pedro Castillo fue ¡Eh! reconocido, o sea, luego Costó, de, pero salió. luego de alargar el tango, el bolero y el Así vals mismo, de tratar peruano, de... bueno, por fin, ¿no es cierto?, hay presidente electo en Perú y es Pedro Castillo. La situación colombiana sigue difícil y sigue tensa. El día de hoy hubo otro dirigente que fue asesinado. Eh, y creo que el presidente Duque también está muy complicado con el tema de Haití. Tiene que Sí, dar muchas explicaciones. sí, Hay porque muchas explicaciones. se descubrió que los mercenarios colombianos pertenecen a una agencia pagada, no me acuerdo el apellido Security, Ujú. ex militares retirados de Colombia, entrenados en Colombia, que pasaron por República Dominicana. Entonces, ¿cómo salieron de Colombia esos mercenarios? Con un pasaporte otorgado por Colombia. Y el gobierno no sabía que estaban yendo hacia Haití a matar al presidente. Sospechosa la cosa, como Sí, diría no, Botica. no, y muy preocupante porque fíjate que eso también se enmarca dentro de una visita que hubo en Colombia, ¿cierto? Si no me Mm. equivoco, de un hombre, un agente de la CIA y del encargado del Comando Sur, y que estuvo en Colombia y que, por cierto, también pasa después por República Dominicana, como lo comenta Isa Conde en un programa especial que hicimos sobre el tema de Haití hace unos días atrás, y que él entrega esa información, ¿no? Entonces, todas Mm. estas situaciones son las que van cursando en el continente y que indudablemente van a afectar y afectan la política interna de los países. Y pareciera que en Chile, frente a estos temas, se usa la lógica de la comarca de los hobbits, ¿no? De que parece que aquí no pasa nada, entonces nos dedicamos a tomar cerveza, a comer carne y no sé, alguna otra cosa, mientras en la afuera, ¿cierto? Está la escoba. Solo Eh, cuando les conviene, porque si es un claro, tema que va a ser afín a los intereses del gobierno de Estados Unidos, entonces ahí sí es titular. claro, Es eso, bueno. demasiado evidente. Sí. Sí, 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 yo creo que estamos en una situación mediática muy difícil, muy difícil. A mí me parece muy preocupante, insisto, muy preocupante lo que uno puede observar de los medios uniformados. Creo que uno puede esperar muchas cosas, que está bien, están en su derecho de ellos tener su posición, pero creo que Pero también no hay... tienen derecho a mentir. No, no tienen derecho a mentir. Exactamente, Por eso es tan urgente exactamente, una ley de medios como propone Daniel Jado y por eso ellos se escandalizan, porque ellos quieren seguir teniendo derecho a mentir, claro. Ellos en el porque no fondo puede ser legal mentir. lo que están planteando o lo que ellos quieren es lo que plantea Lazo en Ecuador, ¿no? Que es esta idea de la autorregulación.
y en donde tuvieron que venir y sacar a un par de personas que tuvieron un programa bastante descalificador, racista, entre otras cosas, frente a un dirigente indígena del Ecuador. Y tuvieron que venir y cancelarlo. Hoy no les quedó otra. Entonces, ese es un problema, insisto, yo creo que es un tema ético ahí que es muy complejo y que tendrá que ver cómo la sociedad chilena lo va resolviendo, ¿no? Se tendrá que resolver en el Congreso, se tendrá que resolver, ¿no es cierto?, quienes elijan en estas primarias y al final, ¿no es cierto?, en quienes sean los candidatos tendrán que venir y hacerse cargo de eso como chilenos, chilenes tendremos que hacernos cargo. Eso. Y un abrazo para ti, Florencia, y muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Y nos Omar. despedimos en Crónica Digital. Los Nos invitamos vemos en el a, café. sí, pues los invitamos a acudir ahí a Huérfanos con Maturana, a disfrutar de un rico cafecito y algunas otras cositas. Que estén bien. Chau, chau. Chao.